Escucha, si no dominas tus emociones, ellas te dominarán a ti. Y no importa cuántas veces lo niegues, tu vida, tus decisiones, tus reacciones, todo está siendo dirigido por impulsos, heridas y automatismos que no elegiste. Pero hoy, algo cambia. Hoy dejas de actuar desde el enojo, desde el miedo, desde la inseguridad. Hoy decides que tu mente ya no será un caos sin dirección, sino una herramienta afilada, estable y poderosa. No estás aquí para sobrevivir a lo que sientes. Estás aquí para aprender a gobernarlo. Porque las emociones no son enemigas, son señales. Pero si no las entiendes, te queman. Si las entiendes, te moldean en alguien imparable. Este no es un mensaje bonito, es un desafío. Vas a seguir reaccionando como alguien impulsivo, predecible y emocionalmente débil. O vas a convertirte en la persona que respira antes de responder, que piensa antes de actuar y que elige su comportamiento en lugar de ser arrastrado por él. Las lecciones que vienen no son teoría, son disciplina, son poder, son transformación. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy mi calma domina. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. Ponle nombre a lo que sientes para recuperar poder. A veces, lo que sientes no es tan grave como la historia que tu mente te obliga a repetir. Lo curioso es que cuanto más intentas ignorarlo, más fuerte golpea. Es como una alarma interna que no se apagará hasta que reconozcas que algo está pasando dentro de ti. Y tal vez hoy estás aquí porque sientes que esa emoción te controla, te invade, te hace reaccionar sin pensar o te lleva a decir cosas que después lamentas. Pero escucha con atención. No estás roto, no estás perdido, no estás siendo débil. Estás sintiendo, y sentir no es el problema. El verdadero problema es no saber qué hacer con lo que sientes. Según el estoicismo, la emoción no es el enemigo, sino una señal, una invitación a observarte, a entenderte y a recuperar tu poder interior. Si aprendes a reconocer lo que pasa dentro de ti antes de reaccionar, nada ni nadie podrá manipular tu estado emocional. Lo primero que debes entender es que ponerle nombre a lo que sientes no es trivial, es un acto de poder. Cuando dices, esto es rabia, esto es miedo, esto es tristeza, de inmediato, la emoción se vuelve más pequeña y tú más grande, porque lo que puedes nombrar, puedes manejar. Lo que puedes observar sin juzgar, puedes transformar. Y esa es una habilidad que pocos tienen, pero tú puedes desarrollarla. ¿Te has dado cuenta que cuando no entiendes bien qué estás sintiendo, tu mente empieza a inventar razones, escenarios y finales que no existen? Una simple emoción puede convertirse en una tormenta emocional solo porque no le diste espacio para expresarse. Por eso, cuando la emoción aparece, no corras, no la calles, no la evites. Quédate, obsérvala, nómbrala. Ese pequeño acto cambia todo, porque en lugar de actuar desde la reacción automática, empiezas a responder desde la claridad. Imagina por un momento que estás molesto, pero no sabes por qué. Sientes presión en el pecho, tu respiración cambia, tu cuerpo se tensa. Si en ese instante dices, esto es frustración, tu sistema nervioso empieza a regularse. Tu mente deja de pelear con lo desconocido y entiende que estás frente a una sensación humana que tiene un nombre, un límite y una duración. Ese reconocimiento abre espacio para la calma. Haz esto cada vez que una emoción te invada, detente y dilo. No busques explicaciones, no trates de resolver nada en ese momento, solo identifícala. Puedes decirlo en voz alta o escribirlo. Y si puedes, describe cómo se siente en el cuerpo: calor, tensión, vacío, nudo en la garganta. Cuanto más específico seas, más rápido recuperarás tu equilibrio. Con el tiempo notarás algo poderoso, reaccionarás menos y responderás más.
Lo que antes te desbordaba ahora será solo una señal a interpretar. Lo que antes te llevaba al conflicto ahora se convertirá en un espacio de comprensión. Tu mente será más clara, tu energía más estable y tu presencia más firme. Y aquí está la verdad que tu corazón necesita escuchar. La emoción no vino para destruirte, vino para despertar algo en ti. Cada emoción tiene un mensaje. La tristeza te invita a soltar, la rabia te pide límites, el miedo te alerta y la ansiedad te muestra lo que aún no aceptas. Pero no entenderás ese mensaje si sigues peleando con lo que sientes. Así que la próxima vez que la emoción aparezca, no huyas. Simplemente di, esto es lo que estoy sintiendo. Ese será el primer paso para recuperar tu poder interior. Porque cuando puedes nombrar lo que sientes, ya no estás atrapado dentro de la emoción. Estás viéndola desde afuera. Y desde ahí, tú tienes el control. Número 2. Lo que hoy te altera, mañana será insignificante. A veces lo que estás sintiendo en este momento parece enorme, urgente, incontrolable. Sientes que necesitas reaccionar ahora, decir algo ahora, defenderte ahora. Tu mente te convence de que si no actúas en este instante, algo malo va a pasar o vas a perder algo importante. Pero escucha, la mayoría de las emociones no son permanentes, son pasajeras. Y si reaccionas en el pico más alto del impulso, casi siempre terminas arrepintiéndote después. No porque seas débil, sino porque actuaste desde un lugar sin perspectiva. Según el estoicismo, la vida se vuelve más ligera cuando aprendes a mirar tus emociones desde la distancia, no desde el impacto inmediato. En 30 palabras, los estoicos enseñaban que la emoción es momentánea, pero la decisión es permanente. Respirar antes de reaccionar te devuelve poder, claridad y dominio propio. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has discutido por algo que un día después dejó de tener sentido? ¿Cuántas veces has sentido ansiedad por algo que al final no ocurrió? ¿Cuántas veces una situación que parecía enorme después de dormir se volvió irrelevante? Esa es la prueba de que lo que sentimos en el momento no siempre representa la realidad completa. Representa solo un instante de ella. La emoción puede exagerar, distorsionar y amplificar. El tiempo, en cambio, pone todo en su lugar. Por eso esta pregunta es tan poderosa. ¿Esto importará mañana? No busques una respuesta perfecta, solo sé honesto. Porque si la respuesta es no, entonces no vale la pena perder paz, energía o tu dignidad por algo que el tiempo va a borrar. Y si la respuesta es sí, esto realmente importa, entonces merece una respuesta consciente, no impulsiva. Cuando haces esta pregunta, tu mente deja de actuar desde la urgencia emocional y comienza a funcionar desde la claridad racional. Es como si retrocedieras mentalmente unos pasos y vieras la situación desde arriba, no desde dentro. Desde ahí, lo que parecía gigante se vuelve manejable, lo que parecía urgente se vuelve procesable, lo que parecía ataque se vuelve información. La próxima vez que sientas enojo, frustración o ansiedad, no corras a responder. No envíes ese mensaje, no levantes la voz, no tomes decisiones desde el nudo en el pecho. Haz algo mucho más inteligente, pausa, respira, hazte la pregunta. ¿Esto importará mañana? Si la emoción insiste, vuelve a preguntarlo. ¿Esto seguirá importando en una semana? Y si aún queda tensión, una pregunta final arrasa con el peso emocional. ¿Esto importará en 5 años? La mayoría de problemas desaparece ante esa escala. Aplicarlo no significa ignorar lo que sientes, significa darle espacio para acomodarse. Significa no permitir que el impulso decida por ti. Significa actuar desde tu mejor versión, no desde tu versión herida. Con esta práctica, tu sistema emocional empieza a transformarse. Te das cuenta de que no necesitas reaccionar al instante para sentir control. Te das cuenta de que la calma no es ausencia de emoción, sino dominio sobre ella. Te das cuenta de que cuando actúas después de haber ganado perspectiva, tus palabras pesan más,
tus decisiones son más sabias y tu presencia transmite autoridad emocional. Y un día, casi sin darte cuenta, notarás el cambio. Donde antes había caos, ahora hay serenidad. Donde antes había impulsividad, ahora hay claridad. Donde antes la emoción te arrastraba, ahora tú eliges cómo actuar. Esa es la libertad emocional, responder desde la conciencia, no desde la urgencia. Porque cuando aprendes a darte perspectiva, nada ni nadie puede robarte tu paz. Número 3. Respira lento y observa cómo tu mente vuelve a su lugar. A veces no es la situación la que te desborda, es tu cuerpo reaccionando antes de que tu mente pueda entender lo que está pasando. La emoción llega rápido, un mensaje inesperado, un comentario, un gesto, una suposición, y de inmediato sientes como algo dentro de ti cambia. El pecho se tensa, los hombros suben, la respiración se vuelve corta y tu corazón late más fuerte. En ese instante, aunque no lo notes, tu cuerpo ya entró en modo defensa. Y cuando el cuerpo está en guerra, la mente comienza a buscar enemigos, incluso donde no los hay. Según el estoicismo, el primer paso para dominar la mente es dominar el cuerpo. Porque la calma no aparece después de pensar, aparece después de respirar. En 30 palabras para los estoicos, controlar la respiración era una herramienta esencial para regular emociones, mantener claridad mental y responder con sabiduría. La calma se entrena desde dentro, no desde afuera. Piensa en esto: cuando estás molesto, ¿cómo respiras? Cuando sientes ansiedad, ¿qué pasa con tu cuerpo? Cuando estás triste, ¿cómo se mueve tu pecho? Las emociones hablan a través de la respiración, pero también ocurre lo contrario. La respiración puede hablarle a tus emociones. Esto significa algo poderoso. No siempre necesitas entender lo que sientes para empezar a calmarte. Solo necesitas respirar correctamente. El cuerpo funciona con dos sistemas, uno para activarte y otro para calmarte. Cuando respiras rápido, tu cerebro interpreta peligro. Cuando respiras lento y profundo, tu cerebro entiende: estoy a salvo. Esta señal fisiológica cambia tu química, tu pulso, tu postura y tus pensamientos. Por eso, antes de responder, antes de discutir, antes de actuar desde el impulso, haz algo que pocos hacen, pero que transforma todo. Respira. Inhala en 4 segundos. Mantén un instante. Exhala en 4 segundos. Hazlo otra vez. Y otra. Y otra. No necesitas hacerlo perfecto. Tu cuerpo sabe qué hacer. Lo que estás haciendo en ese instante no es solo inhalar aire. Estás recuperando el control. Estás diciéndole a tu mente que no hay urgencia. Estás devolviendo orden a tu sistema nervioso. Al principio puede sentirse extraño, incluso inútil, porque tu mente quiere reaccionar, quiere resolver, quiere actuar. Pero aquí está la clave: tú no tienes que actuar cuando la emoción está en su punto más alto. La reacción emocional es una ola. Si esperas unos segundos y respiras, la ola baja, y lo que parecía urgente deja de serlo. Imagínate en una conversación tensa. La otra persona lanza palabras que antes activarían tu defensa inmediata. Pero esta vez no caes, esta vez respiras, esta vez tu mente no salta a atacar o justificar, esta vez observas, esta vez eliges. La respiración crea ese espacio sagrado entre estímulo y respuesta. Ese espacio es donde vive tu libertad emocional. Y lo mejor es que esta herramienta siempre está contigo. No necesitas un libro, no necesitas un consejo, no necesitas retirarte del mundo. Necesitas un segundo y tu respiración. Practicarlo cambia tu manera de vivir. El enojo dura menos, la ansiedad pierde fuerza, la tristeza fluye en lugar de estancarse y la claridad aparece donde antes había confusión. Un día te darás cuenta de algo increíble: ya no reaccionas como antes. Las cosas que antes te sacaban de equilibrio ya no tienen poder sobre ti, no porque ya no sientas, sino porque ya no te domina lo que sientes. Eso es autocontrol emocional. No reprimir, no ignorar, no huir, sino respirar, sentir y elegir.
La respiración es el puente entre quién eres en impulso y quién puedes llegar a ser con conciencia. Respira y deja que tu claridad vuelva a ocupar su lugar. Número 4. Responder con calma vale más que reaccionar rápido. Hay momentos en los que algo dentro de ti quiere reaccionar inmediatamente. Una palabra, un gesto, un mensaje, un silencio, y tu mente empieza a correr. Sientes esa presión en el pecho que te dice, responde ahora, di algo, defiéndete. No te quedes callado, y sin darte cuenta, estás a punto de entregar tu paz a algo que probablemente ni siquiera merece tanto poder. La urgencia emocional siempre parece real, pero casi nunca lo es. Según el estoicismo, dominar esa pausa entre sentir y actuar es una de las habilidades más importantes para vivir con sabiduría. En 30 palabras, los estoicos enseñaban que la reacción inmediata pertenece al ego, pero la respuesta consciente pertenece al carácter. Pausar no es debilidad, es disciplina emocional y claridad. Piensa en esto, ¿cuántas veces has dicho algo que después quisiste borrar? ¿Cuántas veces enviaste un mensaje que te hizo arrepentirte? ¿Cuántas veces actuaste desde la herida y no desde tu mejor versión? Es fácil reaccionar cuando estás dolido. Es fácil responder cuando tu orgullo grita. Lo difícil y poderoso es pausar. La pausa no es silencio vacío, es espacio. Es ese instante donde tú recuperas control sobre tu mente y tu cuerpo. En ese espacio, la emoción baja, la razón sube y la claridad aparece. Lo que en el pico emocional parecía urgente, después de unos segundos ya no tiene la misma fuerza. No porque desaparezca, sino porque ya no te gobierna. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿estoy respondiendo para expresar mi verdad o para aliviar mi ego herido? ¿Estoy actuando desde lo que siento o desde lo que soy? La mayoría de conflictos no nacen de lo que ocurre, sino de respuestas impulsivas. Una pausa de 10 segundos puede evitar discusiones innecesarias, decisiones destruidas por orgullo o palabras que no podrás retirar después. Nadie se arrepiente de haber esperado, pero muchos se arrepienten de haber hablado demasiado rápido. Cuando sientas la necesidad de responder inmediatamente, detente, respira. Si puedes, cuenta mentalmente hasta 10. Si estás escribiendo un mensaje, no lo envíes todavía. Cierra la pantalla, deja el teléfono. Si estás frente a alguien, mantén silencio. Puede incomodar, lo sé, pero ese silencio no es sumisión, es autocontrol. Durante esa pausa, algo crucial ocurre dentro de tu mente, la emoción pierde intensidad. El pensamiento se organiza y la razón vuelve a tu lado. Entonces aparece una pregunta más profunda. ¿Esto vale mi paz? Permite que esa pregunta se asiente en ti, porque si la respuesta es no, no tienes nada que demostrar, no tienes que ganar una discusión, no tienes que responder rápido, no tienes que reaccionar desde el impulso solo porque tu cuerpo pide guerra. Y si la respuesta es sí, si realmente importa, merecerá una respuesta calmada, consciente y firme, no una reacción automática. Con el tiempo notarás algo increíble. Cuanto más entrenas la pausa, menos poder tienen las provocaciones, las palabras ajenas y las emociones pasajeras. Te conviertes en alguien difícil de alterar, no porque no sientas, sino porque no te gobiernan tus impulsos. La pausa es protección. Protege tu paz, tu dignidad, tus relaciones y tu energía emocional. Un día, alguien te provocará esperando la reacción de antes y no la encontrará. Y en ese silencio controlado sentirás tu propio poder, no el poder de dominar a otros, sino el poder de dominarte a ti mismo. Responder después de pausar no solo cambia tus decisiones, cambia la forma en la que te tratas, en la que te ves y en la que caminas por la vida. No reacciones rápido, respira lento y responde solo cuando tu mente esté tan clara como tu intención. Número 5. Háblate como hablarías con alguien que amas. A veces la batalla no está afuera,
está en la forma en la que te hablas cuando algo te afecta. Puedes ser amable con los demás, paciente con sus errores, comprensivo con sus procesos, pero contigo mismo eres duro, crítico, impaciente. Cuando estás en medio de una emoción fuerte, tu mente no te acompaña, te ataca. No deberías sentir esto, otra vez fallaste, eres exagerado, no sabes manejar nada y no te das cuenta, pero ese diálogo interno crea más caos del que resuelve. No estás reaccionando solo al evento, también estás reaccionando a la forma en la que te hablas sobre él. Según el estoicismo, la mente debe ser guía, no enemiga. En 30 palabras, los estoicos enseñaban que la forma en que interpretas lo que pasa determina cómo lo vives. Hablarte con claridad, calma y respeto fortalece tu razón y debilita la reacción impulsiva. Ahora piensa en esto: si lo que estás viviendo le pasara a alguien que amas, ¿qué le dirías? ¿Usarías las mismas palabras duras que te dices a ti mismo? ¿Le dirías, no sirves, esto es ridículo, estás arruinándolo todo? Claro que no. Le darías espacio, le escucharías, le recordarías que lo que siente es válido, pero temporal. Le ayudarías a ver la situación con perspectiva, no con dramatismo. Le hablarías con calma, no con juicio. Entonces, ¿por qué contigo es diferente? Tu mente debería ser tu aliada, no tu castigo. Hablarte con sabiduría no significa justificar tus errores, significa acompañarte mientras los corriges. Significa recordarte que lo que sientes es humano, que estás aprendiendo, que no necesitas castigarte para mejorar, sino entenderte para evolucionar. Cuando haces ese cambio, algo profundo ocurre dentro de ti. La emoción deja de ser una amenaza y se convierte en información. Tu pensamiento deja de atacar y comienza a guiar. Tu reacción deja de ser automática y se vuelve consciente. La próxima vez que algo te altere, haz esto. Detente y háblate como si hablaras con alguien que quieres proteger. Respóndete con la misma paciencia que tendrías con un hermano, con un amigo, con un hijo, con alguien que sabes que está intentando lo mejor que puede con lo que siente. Pregúntate, si esto le pasara a alguien que amo, ¿qué le diría? Tu respuesta será más sabia que tu reacción emocional. Tal vez le dirías, respira, no respondas ahora. No todo es tan grande como se siente. Date tiempo. Estás bien, esto pasará. Ese tono es el que necesitas dirigirte a ti. Y cuando lo haces, tu mente empieza a cambiar. Ya no te empuja hacia decisiones impulsivas, sino hacia acciones alineadas con tus valores. Ya no crea tormentas, crea claridad. Ya no amplifica la emoción, la regula. Este cambio en tu diálogo interno puede ser uno de los mayores actos de autocontrol emocional que aprenderás, porque cuando aprendes a hablarte con sabiduría, te vuelves emocionalmente más estable. La vida sigue teniendo retos, pero tú reaccionas distinto. No todo es una batalla, no todo es personal, no todo es urgente. Con el tiempo notarás algo poderoso, reaccionarás menos desde la herida y más desde la conciencia. Te volverás más paciente contigo y por consecuencia más firme. No porque hayas dejado de sentir, sino porque aprendiste a acompañarte. Hablarte con sabiduría no solo cambia tu reacción, cambia tu relación contigo mismo. Te enseña que eres alguien digno de respeto incluso en tus peores días. Y cuando te hablas así, algo dentro de ti descansa, se ordena y vuelve a su centro. La mente que antes te lastimaba ahora te sostiene, y desde ahí toda tu vida empieza a responder diferente. Número 6. La mayoría de las cosas no son contra ti. A veces piensas que todo lo que alguien hace, dice o deja de hacer, tiene algo que ver contigo, como si su silencio fuera un mensaje oculto, como si su distancia fuera una sentencia, y como si su tono frío significara que tú fallaste en algo. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no eres el centro de la historia de nadie, solo un personaje que aparece en medio de sus propias batallas, cansancio o heridas internas. Y cuando entiendes esto, algo en tu interior empieza a aflojar. El nudo en el pecho se disuelve,
La mente deja de inventar explicaciones y el alma encuentra un descanso silencioso que antes parecía imposible. La mayoría de las personas actúan desde su historia, no desde tu presencia. Responden desde lo que vivieron, no desde lo que tú eres. Su desconfianza puede venir de traiciones pasadas. Su distancia puede ser una coraza para no volver a sentirse vulnerable. Su comentario duro quizá no estaba dirigido a ti, sino a su frustración acumulada. Pero cuando lo tomas todo como un ataque personal, le entregas a otros el control de tu paz. Y ahí es cuando tu equilibrio emocional se vuelve inestable, vulnerable, frágil. Te conviertes en rehén de gestos, palabras, tonos y silencios que quizá ni siquiera estaban destinados a ti. Cada vez que alguien te trata con rudeza, frialdad o indiferencia, tu mente interpreta: algo está mal conmigo. Pero tal vez esa persona solo está agotada. Tal vez tuvo un mal día. Tal vez está procesando algo que tú no ves. Tal vez no sabe cómo comunicarse. O tal vez simplemente no está en la capacidad emocional de ofrecer más. Y no tiene por qué significar algo sobre tu valor. Cuando alguien actúe de forma incómoda, repite internamente: esto habla de él, no de mí. No como un escape, sino como una verdad, porque lo es. La mayoría de la gente no sabe manejar sus emociones, y entonces actúan, reaccionan y golpean sin intención consciente. Si lo conviertes en culpa personal, solo prolongas un dolor que no te pertenece. La libertad comienza cuando dejas de interpretar todo como señal, juicio o mensaje. No necesitas leer pensamientos ocultos, ni anticipar significados que no fueron expresados. Necesitas algo más poderoso: desapego emocional de las actitudes ajenas. A veces alguien se aleja no porque tú no seas suficiente, sino porque ellos no saben sostener cercanía. A veces alguien te ignora no porque no le importes, sino porque su mente está llena de ruido interno. A veces alguien responde mal no porque te desprecie, sino porque está luchando por no derrumbarse. Y aunque ninguna de esas razones justifica la falta de respeto, entenderlas te libera de cargar el peso emocional de otros. Según el estoicismo, nada externo tiene poder sobre tu estado interior a menos que tú se lo otorgues. Deja de reaccionar como si todo fuera sobre ti. Observa, respira, responde desde calma, no desde herida. Tu poder está en la interpretación, no en la situación. Si logras esto, algo cambia. La mente deja de fabricar escenarios, el alma deja de suplicar aprobación. El corazón aprende a sentir sin exagerar, a escuchar sin absorber, a conectar sin perder su centro. No personalizar no significa ser indiferente, significa ser libre, porque cuando ya no dependes del comportamiento ajeno para sentir paz, nada ni nadie puede manipular tu emocionalidad. Y ahí sucede la verdadera transformación. Tu tranquilidad ya no depende del clima emocional de otros, sino de tu propio dominio interno. Eres suficiente tal como eres. No necesitas perseguir explicaciones ni luchar por reconocimiento. Permite que cada acción ajena sea solo eso, ajena. Y quédate donde la energía sea clara, donde la comunicación sea directa y donde tu paz no sea un sacrificio constante. Número 7. Decide tu actitud antes de que llegue la emoción. Hay momentos en los que entras a una conversación o a una situación sin preparación mental y entonces todo te afecta más de lo que debería. Un comentario te irrita, una mirada te incomoda, un tono te altera y sin darte cuenta reaccionas desde impulsos, no desde conciencia. Pero hay una diferencia enorme entre responder desde emoción y responder desde identidad. Cuando eliges quién ser antes de llegar al momento difícil, tu mente deja de improvisar y comienza a actuar con intención. Eso cambia todo. La mayoría de las personas vive en automático. Entran a la vida esperando que el día sea amable, que todo salga bien, que nadie las confronte. Pero el mundo no está diseñado para alinearse a tus emociones, y cuando no eliges cómo quieres responder, la vida decide por ti. Si estás cansado, reaccionas con irritación.
Si estás inseguro, reaccionas con defensiva. Si estás ansioso, reaccionas con prisa o miedo. No porque quieras, sino porque no lo anticipaste. Pero cuando declaras antes, hoy, elijo actuar desde la calma, estás entrenando tu mente para no ser arrastrada por las emociones de otros ni por las tuyas. Tu actitud es un escudo, no hace que desaparezca el conflicto, pero evita que te contamine. Cuando eliges paciencia antes de la tensión, la conversación ya no te domina. Cuando eliges firmeza antes del desacuerdo, no caes en sumisión ni en explosión. Cuando eliges claridad antes del caos, no te pierdes en suposiciones ni exageraciones mentales. Y entonces algo surge dentro de ti, control interno. Mucha gente cree que la actitud depende del ambiente, pero es al revés. El ambiente depende de la actitud que llevas. Cuando entras con caos, todo se vuelve más caótico. Cuando entras con calma, incluso lo tenso se vuelve manejable. Cuando entras con miedo, todo parece amenaza. Cuando entras con determinación, todo se vuelve más claro. Antes de enfrentar una conversación difícil, una reunión importante o un conflicto emocional, detente un momento y elige: ¿quién voy a ser ahí? ¿El que reacciona o el que dirige? ¿El que acumula resentimiento o el que mantiene claridad? ¿El que pierde control o el que sostiene presencia? Decláralo mentalmente: hoy elijo actuar desde la calma. Repite hasta que tu cuerpo lo sienta. Deja que esa frase se convierta en postura, respiración y mirada. Esto no es autosugestión vacía, es entrenamiento mental. Así como un soldado no espera al combate para decidir si tendrá miedo o valentía, tú no debes esperar a la emoción para decidir cómo comportarte. Según el estoicismo, quien domina su mente domina su vida, y esa dominación comienza antes del momento emocional, no después. Cuando eliges tu postura interna, reduces el margen de caos y evitas ser esclavo del impulso. Notarás algo: cuando entras preparado, los demás ya no tienen tanto poder sobre ti. Sus palabras no te desestabilizan. Su actitud no te arrastra. Sus emociones no te contagian. Porque tú ya decidiste cómo vas a estar, independientemente de cómo estén ellos. Tu actitud predefinida se convierte en tu identidad en acción. Y ahí empiezas a experimentar algo que pocas personas conocen: estabilidad emocional. No porque la vida se volvió más fácil, sino porque tú te volviste más fuerte. Hazlo un hábito. Antes de responder un mensaje difícil, antes de una discusión, antes de un encuentro emocionalmente cargado, respira y elige: hoy elijo calma, hoy elijo claridad, hoy elijo firmeza, hoy elijo actuar, no reaccionar. Cuando haces esto suficiente veces, ya no será una decisión consciente. Será tu naturaleza, y ahí finalmente te das cuenta: no controlas la vida, pero puedes controlar cómo te presentas ante ella. Y eso en realidad es donde siempre estuvo el poder. Número 8. Divide lo abrumador en pasos pequeños y manejables. A veces tu vida no se siente pesada porque realmente lo sea, sino porque tu mente la convierte en una montaña imposible de escalar. Ves pendientes, tareas, conversaciones, decisiones, cambios, todo mezclado, todo grande, todo urgente, y cuando intentas procesarlo todo al mismo tiempo, tu mente colapsa. No porque seas débil, sino porque estás intentando cargarlo todo en un solo pensamiento. Y así llega la ansiedad. No como un enemigo, sino como una reacción natural frente a algo que tu cerebro interpreta como demasiado grande para manejar. El problema nunca es el tamaño real de lo que tienes que hacer, sino el tamaño que tu mente le doña. La mente toma un pendiente sencillo y lo multiplica con suposiciones, miedo, presión y expectativas. Entonces lo que era solo un paso se convierte en una montaña emocional. Pero cuando decides dividir lo grande en partes pequeñas, algo cambia. El miedo disminuye, la acción se vuelve posible, y lo que parecía imposible empieza a moverse.
No necesitas resolver toda tu vida hoy. No necesitas tener todas las respuestas, ni tomar todas las decisiones, ni lograr grandes transformaciones en un solo movimiento. Solo necesitas enfocarte en el siguiente paso pequeño, concreto, manejable. Nada más. Cuando piensas tengo que cambiar todo, tu mente se bloquea. Pero si piensas solo voy a empezar por esto, tu cuerpo reacciona diferente. Pasas de tensión a movimiento, de confusión a claridad, de parálisis a acción. Ese primer paso puede ser hacer una llamada, responder un mensaje, escribir una lista, ordenar una parte del espacio, caminar 10 minutos, beber agua, respirar conscientemente o simplemente decidir qué harás primero. Lo importante no es que sea enorme, sino que sea real. Las pequeñas acciones repetidas tienen más poder que las grandes intenciones almacenadas. La ansiedad no surge porque no puedes con la vida, sino porque crees que tienes que hacerlo todo ahora. No es verdad. Solo necesitas avanzar un poco, consistentemente. Y cada vez que completes un paso pequeño, sentirás algo poderoso, control interno. No control sobre el mundo, sino sobre ti. Según el estoicismo, la mente se calma cuando enfocas tu atención en lo que puedes hacer ahora, no en lo que te gustaría resolver de una sola vez. Hazlo sencillo. Respira. Observa lo que te abruma. Luego pregúntate, ¿cuál es el siguiente paso? No el final, no el plan completo, solo el que sigue. Tal vez tu vida se está transformando, pero aún no ves el resultado porque estás demasiado enfocado en llegar y demasiado poco en avanzar. Deja de pensar en la cima y empieza a poner un pie delante del otro. Paso a paso también es progreso. Lento también es avance. No importa cuánto falta, importa que hoy, aunque sea un poco, estás avanzando. Cuando logres dividir lo grande en partes pequeñas, te darás cuenta de algo. Nunca te faltó capacidad, te faltó estrategia. Nunca te faltó fuerza, te faltó dirección. Nunca te faltó voluntad, te faltó claridad. Hoy no intentes resolverlo todo. Hoy solo elige el siguiente paso y hazlo. Y cuando lo termines, elige el siguiente. Y después otro. Así se construye una vida sin ansiedad. No con grandes saltos, sino con pequeños movimientos firmes. Lo que hoy parece enorme, mañana parecerá manejable. Y un día, sin darte cuenta, mirarás atrás y dirás, no lo hice de golpe, lo hice paso a paso. Y ese será tu triunfo silencioso. Número 9. Dejar ir también es una forma de protegerte. Hay cosas, personas, situaciones y pensamientos que cargas como si fueran parte obligatoria de tu historia, cuando en realidad son peso innecesario. A veces sigues insistiendo en algo que ya no tiene vida, o mantienes una conversación mental con alguien que ya no está, o te quedas atrapado en recuerdos que no cambian nada, solo desgastan tu energía. Y mientras te aferras a eso, tu mente se llena de cansancio y tu corazón se vuelve un territorio donde la paz no encuentra espacio para quedarse. No todo merece tu desgaste, no todo merece tu reacción, no todo merece tu presencia, tu explicación o tu insistencia. Hay momentos en los que la verdadera fuerza no está en sostener, sino en soltar. No porque fallaste, sino porque seguir ahí te roba más de lo que te doña. A veces no quieres soltar porque crees que hacerlo significa perder, pero perder no siempre es derrota. Muchas veces es libertad. Soltar no es rendirse, es elegir tu bienestar. Es decirle a tu mente, esto ya no me pertenece. Es recordarte que tu energía es limitada y que no puedes vivir gastándola en lo que ya terminó, lo que no cambia o lo que no depende de ti. El sufrimiento emocional prolongado no viene del dolor inicial, sino de la resistencia a aceptar lo que es. Quedarte deseando que algo vuelva a ser como antes, esperando que alguien actúe como tú necesitas, intentando arreglar lo que no quiere arreglarse. Eso es lo que agota, eso es lo que drena, eso es lo que te quita vida. Pregúntate con honestidad, ¿esto me da paz o me desgasta?
Si la respuesta es desgaste, ya sabes lo que tienes que hacer. Soltar puede doler, sí, pero quedarse donde tu alma se marchita duele más. Tu energía es tu recurso más valioso. Lo que alimentas crece, lo que permites permanece, lo que sostienes sin sentido te consume. No necesitas que todo cierre perfecto para seguir adelante. A veces el cierre no llega con palabras, llega con silencio. A veces la respuesta no aparece y aún así tienes que avanzar. A veces el capítulo no termina con punto final, sino con tu decisión de no seguir leyendo lo que ya no te suma. Según el estoicismo, la paz interior surge cuando aceptas lo que está fuera de tu control y eliges actuar solo sobre lo que depende de ti. Soltar no es debilidad, es sabiduría. Cada vez que sueltas algo que te drena, recuperas un fragmento de ti. Recuperas claridad, recuperas fuerza, recuperas espacio interior para lo nuevo. Y entonces llega algo curioso, lo que antes se sentía imposible de dejar atrás, comienza a verse pequeño desde lejos. Porque cuando te desprendes del peso, tu perspectiva cambia. Deja de esforzarte donde ya no hay reciprocidad. Deja de explicar donde ya no hay escucha. Deja de reparar lo que no quiere ser reparado. Deja de insistir donde tu ausencia sería más honesta que tu presencia. Tu paz no se negocia, tu energía no se malgasta, tu mente no es basurero emocional de nadie. Permítete elegirte, hazlo simple, respira, suelta, avanza. No tienes que olvidar, no tienes que borrar, no tienes que fingir, solo tienes que liberar lo que ya no sostiene tu vida. Un día despertarás agradeciendo haber soltado lo que te drenaba, y ese día entenderás que no perdiste nada, ganaste espacio para todo lo que sí mereces. Número 10. Un minuto de honestidad contigo mismo puede cambiar tu vida. Hay días en los que sientes que actuaste bien, mantuviste la calma, dijiste lo necesario y respondiste con claridad. Y hay otros en los que sabes que pudiste hacerlo mejor. Hablaste desde impulso, reaccionaste desde dolor o permitiste que la emoción manejara la conversación. Pero el valor no está en tener días perfectos, sino en tener la capacidad de mirar atrás con honestidad y aprender de ti sin castigarte. Eso es crecimiento real, observarte con valentía, sin excusas, sin dramatizar y sin justificarte. Muchos viven en automático. Repiten acciones, conversaciones y errores sin detenerse a entender por qué actúan como actúan. Creen que la vida mejora con tiempo, pero la verdad es que mejora con conciencia. El tiempo solo pasa, la reflexión transforma. La revisión emocional al final del día no es una tarea, es un espejo que te permite ver quién fuiste hoy, y decidir si esa versión te acerca o te aleja de quien quieres ser. La clave está en hacer esa revisión sin juicio. No eres tu peor momento del día, tampoco eres tu mejor momento. Eres la suma de tu capacidad de aprender de ambos. Cuando te preguntas con sinceridad, ¿dónde manejé bien mis emociones?, empiezas a reconocer tus avances. Tal vez hoy mantuviste la paciencia donde antes explotabas. Tal vez escuchaste antes de responder. Tal vez no reaccionaste al mensaje que normalmente te hubiera sacado de tu centro. Celebrar esos momentos fortalece tu proceso. El progreso necesita ser reconocido, no ignorado. Luego viene la parte incómoda, pero necesaria, donde pude hacerlo mejor. Y aquí no se trata de decirte fallé, sino de observar con claridad. Tal vez tuviste un mal momento y reaccionaste con irritación. Tal vez diste una respuesta fría porque estabas cansado. Tal vez evitaste una conversación por miedo. Está bien, pero mirarlo te permite cambiarlo. Lo que niegas te controla, lo que observas te libera. Finalmente la pregunta más poderosa: ¿qué haré diferente mañana? Aquí decides tu siguiente versión. Aquí creas intención. Aquí dejas de repetir patrones y empiezas a construirlos. Tal vez mañana responderás más lento. Tal vez pondrás límites con serenidad. Tal vez darás un paso que hoy te dio miedo. Esa intención
aunque parezca pequeña, moldea tu carácter. Según el estoicismo, reflexionar cada noche permite cultivar virtud, corregir el comportamiento y fortalecer la autodisciplina. Los estoicos sabían que sin revisión, la mente actúa como siempre. Con revisión, actúa como quieres. Imagina hacer esto cada noche durante semanas, meses o años. Notarías cambios en tu paciencia, en tu tono, en tu enfoque, en tu capacidad de responder con calma, incluso cuando la situación parece exigir urgencia emocional. La reflexión diaria se convierte en una brújula interna que te recuerda quién estás intentando ser. Este hábito no solo te da control, también te da paz. Porque cuando te observas con honestidad, dejas de sentir que las emociones son algo que te superan. Empiezas a verlas como señales, no como sentencias. Y en ese proceso empiezas a descubrir algo. Tú no estás aquí para reaccionar, estás aquí para aprender. No estás aquí para ser perfecto, sino para ser consciente. No estás aquí para ganar discusiones, sino para ganar claridad. Esta noche, cuando el día termine, antes de dormir y antes del ruido del pensamiento automático, pregúntate con calma, ¿quién fui hoy? ¿Quién quiero ser mañana? ¿Y qué pequeño ajuste puedo hacer para acercarme a esa versión? Eso es evolución emocional. No ocurre en grandes saltos, ocurre en pequeños actos de conciencia repetidos con constancia. Y cuando mires atrás dentro de un tiempo, entenderás que no cambiaste por casualidad, cambiaste porque cada noche decidiste aprender de ti. Número 11. Aceptar la emoción la hace más ligera y pasajera. Hay momentos en los que sientes una emoción incómoda, y lo primero que haces es intentar bloquearla. Te dices a ti mismo, no debería sentir esto, no es el momento, no tendría por qué afectarme. Pero mientras más luchas contra esa emoción, más grande y más intensa se vuelve, como si tu resistencia la alimentara, como si tu rechazo fuera precisamente lo que la mantiene viva. El sufrimiento no nace de lo que sientes, sino de la pelea interna contra lo que ya está ahí. A veces una emoción solo necesita espacio, no necesita explicación, no necesita discurso, no necesita defensa, solo necesita que la observes y la aceptes. Porque las emociones no son permanentes, no definen quién eres y no se quedan para siempre. Solo pasan, pero para que puedan pasar, antes deben ser permitidas. Cuando las reprimes, no desaparecen, se quedan atrapadas en tu mente y en tu cuerpo, esperando ser procesadas. Y cuanto más tiempo las esquivas, más fuerte golpean cuando regresan. Aceptar lo que sientes no significa rendirte, significa reconocer que eres humano, que hay días en los que la tristeza llega sin pedir permiso. Hay momentos en los que la frustración aparece con fuerza. Hay conversaciones que despiertan enojo o incomodidad. Y no pasa nada si lo sientes. Evitarlo no te hace fuerte. Aceptarlo te hace libre. Respira profundamente cuando algo te incomode. En lugar de decir, esto no debería estar pasando, intenta decir, sí, esto está aquí, y está bien sentirlo. Esa simple frase reduce la tensión interna de manera inmediata. Tu sistema nervioso deja de activarse en modo guerra y pasa a modo regulación. La emoción empieza a suavizarse porque ya no está siendo atacada. No necesitas darle una historia a cada emoción. Muchas veces la mente insiste en buscar explicaciones. ¿Por qué me siento así? ¿Qué significa esto? ¿Qué está mal en mí? Pero no siempre hay una razón profunda. A veces el cuerpo solo está liberando cargas pasadas, estrés acumulado o pensamientos que no procesaste en su momento. Sentir no siempre requiere análisis. A veces solo requiere presencia. Según el estoicismo, las emociones son eventos pasajeros del alma, no definiciones permanentes del carácter. Los estoicos no negaban lo que sentían, lo reconocían sin dejar que los controlara. Esa es la clave, sentir sin rendirte al impulso, observar sin fusionarte con la emoción. Cuando llegue una emoción incómoda,
Quédate quieto un momento. No huyas, no reacciones, no te juzgues. Di para ti, esto es temporal. Inhala lento, exhala despacio. Siente dónde está en tu cuerpo, en el pecho, en la garganta, en el estómago. No la critiques, no la empujes, no la dramatices, solo obsérvala. Y verás algo curioso, empieza a perder fuerza. Aceptar lo que sientes te convierte en un espacio más grande que tus emociones. Ya no eres la tristeza, la frustración o el enojo. Eres quien las experimenta, quien las atraviesa, quien las deja pasar. En ese proceso, descubres que no necesitas miedo para sentir. Sentir no te destruye. Lo que te destruye es creer que no deberías sentir. El dolor es inevitable. La resistencia es opcional. Cuando aprendes a sostener una emoción sin huir de ella, tu vida cambia. Te vuelves más estable, más sereno, más dueño de ti. Ya no reaccionas impulsivamente. Ya no te rompes cuando algo te mueve. Eres consciente, presente y en paz, incluso cuando algo duele. Y un día, después de practicar esto, algo hermoso ocurre. Las emociones ya no son tormentas que temes, sino mensajes que escuchas y dejas ir. Porque ya entendiste que sentir es parte de vivir y que nada que atraviesa tu corazón tiene poder eterno sobre ti. Todo pasa, todo fluye, y tú sigues. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, hoy mi calma domina. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.